Hola, muy buen día. Aquí vamos a exponerles el ACA de cálculo diferencial. Los integrantes somos mi persona, Lady Tatiana Gil García, y mi compañera Nelly Jimena Córdoba Barón. Hola, buenas noches. Nuestro índice inicia primero con la portada, segundo con la introducción, tercero con función a derivar, cuarto desarrollo del ejercicio paso a paso, quinto el código de Python para derivadas, sexto derivación explícita, séptimo resultado de las derivadas, 8 aplicaciones de las derivadas, 9 ejemplo aplicado de la vida real, 10 interpretación de resultados, eh, 11 conclusiones finalmente. Introducción. En este cálculo diferencial, la derivada es fundamental para analizar funciones y tasas de cambio. Para trabajar con precisión, veremos los siguientes temas claves. Técnicas de derivación. Reglas básicas para derivar sumas, productos conscientes y potencias. Reglas de cadena, método esencial para derivar funciones compuestas paso a paso y con ejemplos avanzados. Derivación implícita, procedimientos para calcular derivados cuando los variables no están despejados. Código de Python y derivados, uso de programación para calcular y verificar derivadas de forma práctica. Aplicaciones de la derivada, resolución de problemas reales, máximos, mínimos y optimización de usos en esencias e ingeniería. Bueno, ahora con la función a derivar. Identificamos la composición. Primero descomponemos la función como si fueran capas o cajas una dentro de otra. Capa más externa, capa intermedia 1, capa intermedia 2 y capa más interna. Como tenemos 4 capas, aplicamos la regla de la cadena extendida. Multiplicamos la derivada de cada capa. Derivar cada función por separado, ahora calculamos la derivada de cada una, respetando la regla. Entonces, digamos, la derivada 1 es la derivada f, la 2 derivada de u, derivada de v y la derivada de w, así como la podemos ver aquí en el ejemplo. Después de esto, se haría que sustituir y expresar en términos de x. Entonces, reemplazamos cada derivada y volvemos a poner expresiones originales, sustituyendo u, v y w, como pueden ver aquí en el ejemplo, en el que se está sustituyendo. Después se haría la simplificación final. Se organizan los signos y ordenamos los términos f, el cual quedaría así como en el ejemplo. Bueno, el siguiente ejercicio va a derivar. Identificar la confusión, la composición de funciones. Descomponemos g, x en funciones elementales. Función interna, función intermedia 1, función intermedia 2 y función interna. Así como podemos ver aquí en el ejemplo. La función externa es la de f, la función intermedia 1 es la de u, la función intermedia 2 es la de v y la función interna es la de w. Se trata de una composición de 4 funciones, por lo que aplicaremos la regla de la cadena extendida. Es algo parecido a la anterior, lo cual se hará x igual a f, u por u, v por v y w por v. Paso a derivar cada función por separado. Derivada de f, la derivada de u, la derivada de v y la derivada de w, así como podemos ver acá en el ejemplo. Después, sustituir las derivadas y las variables. Reemplazamos cada derivada y volvemos a expresar todo en términos de x. Sustituimos u, v y w para pasar a simplificar la expresión, lo cual organizaremos los signos y los términos de g para que quede tal que así el ejercicio. Bueno, ahora vamos con el primer ejemplo de derivación implícita.
Lo primero que toca hacer es derivar ambos lados respecto a x. Derivamos término a término justificando cada operación. La primera es la justificación de la potencia más regla de la cadena, así como pueden ver acá en el ejemplo. Y se le aplicaría la segunda regla, que es regla del producto más regla de la cadena, lo cual simplificaría hasta este punto. La justificación 3 es derivada del seno más regla de la cadena. Quedaría tal que así. Justificación, regla de la potencia. Siguiente, derivada de constante es cero, ecuación derivada completa. El paso 2, después de hacer todas esas justificaciones, sacamos el factor común donde aparece la derivada, que quedaría algo así. Paso 3, despejar dy sobre dx, pasamos los términos, que daría el resultado final. De aquí ya se pasaría a la interpretación del resultado de x sobre de y sobre dx es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto x, y. Depende de ambas variables. Bueno, segundo ejemplo de derivación implícita. Derivar a ambos lados respecto a x, derivamos término a término justificando cada operación. Es prácticamente lo mismo del anterior. Se usan las mismas funciones. Después se hace la justificación de yx sobre dx, derivada exponencial más regla de la cadena. La siguiente justificación derivada del coseno más regla del producto más regla de cadena. Después de esta se hace la justificación regla de la potencia, justificación regla de la cadena, se hace la ecuación derivada completa. Para pasar al paso 2, que es agrupar términos de y sobre dx, sacamos factor común donde aparece la derivada, como la que tenemos aquí en el ejemplo. Después de esto, vamos a despejar dx, dy sobre dx. Pasamos los términos sin derivada al lado derecho, lo cual daría este resultado final que podemos ver en esta parte. Sería ya después el paso 4, que se hace la interpretación del resultado. Esta expresión de la pendiente de la tangente en cualquier punto x, y de la curva. No se puede expresar solo en términos de x, es propio de las relaciones implícitas. Digamos, si el numerador es igual a 0 y el denominador es igual a 0, tangente sería horizontal. Si el denominador es igual a 0, tangente vertical o punto no derivable. Buenas tardes, mi nombre es Nelly Córdoba y vengo a presentar el código de factor y derivados. Bueno, en el código de factor y derivados, en este punto se utilizará factor mediante la herramienta de Simply para resolver derivados de manera automática y verificando los procedimientos matemáticos, facilitando la interpretación de los resultados. Esta función es cúbica porque el mayor exponente es 3. Con esta función hicimos el proceso de derivación para poder analizar cómo es o cómo se comporta la gráfica. ¿En qué partes aumenta o disminuye? ¿Y cuáles son sus puntos críticos? Todo eso nos ayuda a encontrar la solución del problema, planteando y entender mejor el comportamiento de la función. Aquí podemos observar la representación gráfica de nuestra función, donde se visualiza el comportamiento de la curva y sus puntos críticos.
En esta gráfica vemos el comportamiento de la función y cómo sus pendientes cambian según los cálculos de nuestro derivado. Usamos la librería SIMPY para automatizar el cálculo. Definimos las variables, ingresamos la función y con el comando diff obtenemos la deriva exacta rápidamente. Aplicaciones de las derivas. Las derivadas no son solo teoría, se aplican en la vida real para calcular velocidades, optimizar procesos en ingeniería y analizar el crecimiento en economía y ciencia. Es un ejemplo real, es de la velocidad de un auto. La derivada nos permite calcular el cambio de su posición en el tiempo para obtener la velocidad exacta en cualquier instante. Aquí aplicamos la teoría al ejemplo del auto. Partimos de la función de posición y al derivar obtenemos la función de velocidad. En este ejemplo pudimos ver cómo las derivadas se utilizan para calcular la velocidad de un vehículo. Esto sirve como para las ingenierías, transporte y la tecnología. En conclusión, las derivadas son una herramienta fundamental para podemos decir que entender fue posible aplicar el cambio y el movimiento los temas vistos gracias a durante el Python curso y de la librería cálculo SIMPY. diferencial, Hoy podemos especialmente en el uso de aplicar derivadas para estos analizar y conceptos resolver diferentes matemáticos ejercicios de forma rápida, matemáticos. precisa, Durante en el desarrollo ingeniería, del trabajo tecnología y ciencia. aprendimos a identificar funciones realizadas, Muchas procedimientos gracias. paso a paso, interpretar los resultados obtenidos de manera clara y organizada. Además, se fortaleció el razonamiento lógico las derivadas y son la una capacidad de herramienta resolver fundamental problemas para matemáticos entender aplicados. el cambio y el movimiento También comprendemos la gracias a importancia Python del cálculo y la librería diferencial SIMPY. en diferentes Hoy situaciones de la podemos vida real aplicar y en áreas estos conceptos profesionales, ya que permite matemáticos estudiar de cambios forma rápida, y precisa, variaciones, en ingeniería, comportamientos tecnología y de ciencia. distintas funciones. Muchas Finalmente, este gracias. trabajo permitió reforzar el aprendizaje adquirido en clase, mejorar el manejo de herramientas como Canva para la presentación de la información y el En desarrollo de conclusión, habilidades de las exposición y derivadas son trabajo una académico. herramienta fundamental para entender el cambio y el movimiento gracias a Python y la librería SIMPY.